Señores, bienvenidos una vez más a Guadache. En este espacio hablamos con chefs, cocineros, viajeros, foodies y todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Mi nombre es Elis Martín y el día de hoy estaremos hablando con Sugen Lama, Su la sommelier en las redes sociales. Su, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Hola Elis, yo me siento muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Primeramente voy a hablar un poco de Su. Su es una hotelera de profesión, tiene más de 10 años en el ámbito, en el área, trabajando lo que es el área de alimentos y bebidas. Ya más adelante ella le hizo lo que fue una serie de diplomados en lo que es ser sommelier, ¿cierto? Así es. Y entonces eso lo hizo de creo que fueron 2 años, me dijiste. Hice 2 diplomados diferentes, cada uno de un año. Excelente. Entonces, como ustedes comprenderán, el vino es algo muy amplio. De hecho, en la escuela de cocina nos dan eso como una materia separada. O sea que lo que vamos a tratar en el día de hoy va a ser algo bien condensado, pero bien esencial para nosotros. También Su pasó a ser lo que es ya profesora, está dando clases en la universidad. O sea que a ella le gusta lo que es la educación. Así ¿Okay? es. Eso fue una breve introducción de Su. Y si tú quieres decirnos algo más de ti. Bueno, pues así como dices, doy actualmente clases en Pucamaima y APEC y es básicamente, yo me lleno la boca diciendo que a mí me pagan para enseñar a beber. Excelente. Imagínate, yo les enseño a los estudiantes de APEC, por ejemplo, bares, cómo preparar cócteles, control y organización de bares. Y en el tema en la Pucamaima doy introducción a la enología, que la enología es la ciencia que estudia el vino en general, Okay. cómo se produce y demás. Excelente. O sea que hay una distinción entre enología y puede haber entonces sommelier de diferentes bebidas. Sommelier es el experto en vinos. Es ese profesional que en los restaurantes te va a sugerir lo que es el vino adecuado con el plato maridado con la carta, con uno de los platos de la carta. Regularmente ese es el trabajo de un sommelier. Okay. Básicamente el tema de inventarios, el manejo de vinos, cada producto, marca, debe saberlo todo. Entonces el sommelier debe de saber un poquito de el tema de viticultura, que es la ciencia que estudia la vid, la uva, y de enología, que es la ciencia que produce el vino, o sea, se encarga de producir el vino. Excelente. Vamos a hablar también un poco de las uvas más adelante y de los diferentes lugares donde se dan las uvas y los vinos. Muy bien. Me gustaría saber primero cómo llegaste a la bebida, porque no todo el mundo piensa o está buscando, qué sé yo, estudiar beber, o sea, por decirlo de la manera más llana y sencilla. ¿Cómo llegaste tú? ¿Qué te llamó del vino? ¿Qué dijiste? Ok, esto me gusta mucho, yo veo por aquí hay potencial. Bueno, Elis, en mi caso, yo empecé a trabajar, yo soy hotelera de profesión y cuando empecé, en mi primer trabajo, duré ahí 4 años y en ese tiempo yo era hostess, que es la persona que te recibe en el restaurante, hostess cajera. Entonces, en ese lugar yo siempre estaba frente a la cava, que es el lugar donde ponían los vinos, para que la gente los viera, los escogiera y demás. Entonces, siempre me interesó ver todos esos vinos, cuáles, o sea, qué significaban, qué decía en la etiqueta. Nunca, o sea, en ese tiempo uno se imaginaba y con la experiencia y nos llegaron a entrenar y obviamente, pero yo quería, o sea, coger una botella y no tener, en ese entonces no había Vivino, el app. Vivino es un app que es gratuito, donde tú lo bajas y puedes con la etiqueta descubrirlo. En ese entonces estábamos todavía en el momento del Vivi. Wow. Sí, y realmente yo no tenía ese acceso y a esa información que nosotros teníamos usualmente. Y eso fue lo que pasó. En ese momento el catador estaba ofreciendo unos diplomados para entrenar, unos diplomados como sommelier para entrenar a los mismos clientes. Holiday Inn era el cliente del catador. Entonces ahí anualmente enviaban a una o dos personas y uno de los años, específicamente en el 2012, me ofrecieron hacer el diplomado y yo feliz. Hice mi diplomado de un año y obviamente en ese año me pude hacer el diplomado como sommelier, que fue mi primera experiencia. Y ahí es donde hago, aparte de la hotelería, mi primera experiencia estudiando el tema de lo que es la bebida. Pero no fue hasta, bueno, siempre he trabajado alimentos y bebidas, supervisando bares y demás, pero no fue hasta que yo llegué en junio de 2016 que comencé a emprender con el tema de Su la sommelier, directamente con el mundo de los vinos. Y después de ahí una cosa ha traído a la otra y ahora el tema de la bebida, incluso más que el vino, me está llevando. Por ejemplo, en Ni Locas Ni Cuerdas yo tengo un segmento donde se llama El Traguito de la Semana y ahí no se habla solamente de vinos. Si te fijas, en bares, dando la clase, no se habla solamente de vino. Yo imparto como 3 clases de vino y después las otras son destilados fermentados como la cerveza y demás. Ok, perfecto.
Y una cosa, eso de ser sommelier y los sabores y todo eso, porque muchas veces uno ve, para mí, o quizá para el que no sabe, se ve como artes histriónicas, el oler. Y eso es parte de cantar un vino, que tú tienes que olerlo, el cuerpo, las gotas, no sé qué. Eso es algo que se desarrolla, hay gente que tiene cierta capacidad por encima de la otra, eso es algo que se aprende, o cómo es. A mí me preguntaron una vez en una cena maridaje que si solamente el sommelier podía catar Ujú. un vino. Y catar un vino es simplemente examinar a nivel visual, a nivel olfativo y a nivel de gusto. Ujú. Y básicamente quien va a uno de mis talleres llega sin saber nada y sale catando 4 y 5 vinos, que es Ujú. lo usual. Y hacemos ese examen, yo les desoriento, miren que ustedes ven a nivel visual cuál es el color, la consistencia, luego en nariz, qué notas les da, frutales, por ejemplo, especiadas, Tú qué... sabes que hay algo que me llama, y perdón que te interrumpa, hay algo que me llama mucho la atención, que nosotros los seres humanos partimos de lo conocido. Nunca, ningún conocimiento viene de la nada, sino que de algo previo. Por ejemplo, en eso de las notas, muchas veces tú oyes que dicen, no sé, me huele a madera de no sé qué cuánto, Ajá. pero todas esas notas y todos esos olores es porque tú lo conoces previamente. Quizás yo que no he olido, qué sé yo, por decirte uvas de Japón, no sé qué, Ujú. yo no reconozco el olor porque yo nunca lo he olido. Entonces, ¿cómo tú llegas a ese conocimiento? ¿Cómo tú formas ese almacén de olores, por decirlo de alguna manera, para tú, entonces a la vez de tú oler el vino, tú conectar? Mira, la nariz se educa. Probablemente una persona que se crió en un campo eh, con, por ejemplo, un árbol de chinola, otro de fresas, Ujú, y ve diferentes guanábana, ujú. le es mucho más fácil abrir su mente y decir, a mí me da notas frutales porque ya las reconoce más que yo. Ok, Y el hecho de no implica que el hecho de que yo sea sommelier no implica que yo tenga todos los aromas frutales ok. ahí, vamos a decir, que yo diga, entonces probablemente eso depende de la experiencia, como has dicho tú. En mi caso, como sommelier nos entrenan, nos dan unos frasquitos de aromas en los cuales tú tienes que ir percibiendo. Ok. Los más fáciles son los frutales, porque uno, por ejemplo, estamos en el Caribe, nosotros con las frutas tropicales nos llevamos súper bien Ujú. y es mucho más fácil. Yo digo siempre que en este país no se dan las frutas del bosque tan, ¿verdad? Tan a menudo y de Ujú. repente identificar ese blueberry, por eso nosotros siempre decimos, mira, es frutos rojos, frutos negros, Ok, como que para sí, pero englobar. no, uno no dice, esto es raspberry, porque nosotros no tenemos esos aromas acá en la mente, son frutas que Ujú. probablemente la mayoría de los dominicanos no han probado, que porque por X o por Y, ahora es que están trayéndolo a un nivel que uno puede probarlo fresco. Y Ok. tú sabes que al final duran, yo qué sé, 3, 4 días en la nevera y se dañan. Ujú. Entonces es un tema ese tipo de frutas que nada más quiere saber del frío, de zonas frías. Y ahora que tú me hablas o mencionas el Caribe, ¿el vino tiene una predisposición o hay un espacio ideal para que crezcan las uvas del vino? Que vendría siendo los lugares donde se ven bien marcadas las estaciones del año. Por Así ejemplo, en es. los polos no se dan buenos vinos o no se dan para nada. Entonces yo quisiera que tú me dijeras más o menos cuáles son las condiciones o qué determina que un vino sea bueno o que un vino se pueda en un lugar dar vino, porque aquí también se produce vino. No sé si es de muy buena calidad, pero aquí Claro. también se produce vino. Mira, en este caso, para tener lo que es un viñedo y Ujú. hacer vino, tú lo que necesitas es un clima templado, como dijiste tú, donde las 4 estaciones del año estén marcadas. Y eso básicamente está en la línea del mapa Ujú. mundial. Eso está dentro del hemisferio norte, dentro de la 30 a la 50, donde están países como Europa en general, Ujú. está California, una parte de México y otra parte de Canadá. Y luego tenemos el hemisferio sur, de la línea 30 a la 50, donde tenemos países como Chile, Argentina, Sudáfrica, también Brasil produce, pero obviamente ellos lo consumen y no Ujú. es un vino de tan alta calidad. Ok. Luego tenemos Australia y Nueva Zelanda en el hemisferio sur. Y eso no quiere decir que otros países no estén en el mapa de hacer el vino, porque nosotros Ujú. estamos en el Caribe. Nosotros somos verano todo el tiempo Ujú. como país. Y realmente tener eso, cuando en climas templados se da una cosecha una vez al año, aquí se da mínimo 2, máximo 3 y 4 cosechas. Estoy hablando de en Neiva y en Ocoa Bay. Ajá. Entonces, realmente, ese tema es por el sol, hace que madure la uva rápidamente y de esa manera, pues, hay una cosecha mucho más rápida. Pero el hecho de no implica que el hecho de que sea rápida no te asegura una calidad.
Ok. Además de que en este país, o sea, el tema de las uvas para hacer vino no requiere un clima, pero que no llueva tanto. Ok, y aquí en cualquier momento llueve. Aquí lo que es una lluvia en Europa es, por ejemplo, acá lo que uno le llama, ellos dicen está lloviendo y cuando jarinea Harinita, aquí que uno le ya. dice, entonces es a ese nivel. Aquí llueve mucho y miren estos días donde ayer literal, bueno, donde se inunda el país con cualquier lluvia. Sí, Ujú. impresionante. Así es. Entonces, la diferencia, ¿eso va a diferenciar o va a distar mucho en los sabores? Por ejemplo, Chile, Argentina, California, por la altura, por la posición del hemisferio, ¿el vino va a variar mucho? Mira, hay vinos que se hacen, que se cosechan en montaña, al mar, Ujú. depende de dónde sea, te van a dar las notas y Ok. depende de qué uva, depende de la uva se va a adaptar. Por ejemplo, la uva Carmener, que es una uva de origen francesa, se ha adaptado excelentemente bien en Chile. La Ujú. uva Malbec, que es de origen francesa, se ha adaptado muy bien en Argentina y, por ejemplo, Y que son lugares, son como tipo de vinos que identifican esa zona. Cuando tú piensas en sí. Malbec, tú piensas en Argentina. ¿Qué se hace? Esas personas llevaron diferentes uvas y básicamente las uvas se fueron descartando ellas solas. Aquí en Ok. el país se ha dado muy bien la uva española Tempranillo. Y aquí es Ok. una uva que la Tempranillo se ha adaptado muy bien por el tema de que la Tempranillo aguanta mucho sol, mucho tema del calor. Ujú. Y es una de las, bueno, una de las pocas que ha podido sobrevivir. Aquí no es cualquier uva. Por ejemplo, tú decís Merlot, Zinfandel, o sea, no son cualquier uva que aquí se atreven, pues, que se han adaptado a las tierras dominicanas. La champaña también es un vino. La champaña es una denominación de origen, Ok. es el De espumoso champán. que se hace en la región de Champagne, Francia. O sea, eso nos dice que nosotros no podemos decirle a cualquier espumante o espumoso, ay, dame de ese champán. Tenemos que ser conscientes y solamente va a decir champán si está hecho en Champagne, Francia y bajo unas especificaciones, método champenoise. Ahí nos iríamos como 2 horas más hablando del tema Ok. No, eso es lo de que champán y digo, porque es espumantes. bien amplio. Eso es Entonces, así. ahí irle un poco para arriba. Entonces, cuáles son los tipos de vino más distintivos? Si fuéramos a hablar de los tops, de los más conocidos, ¿cuáles serían? Los espumantes, Cuando estamos hablando de top, me estás hablando de los vinos que a nivel de conocimiento general. general del que Ujú. toma vino, porque Ujú. por ejemplo los vinos que aquí le gustan, los vinos que están en tendencia ahora mismo Ujú. en el mundo y en el país son unos y los mejores son otros. Ok. Primero, es bueno que sepas que el mejor vino es el que a ti te guste, pero si nos vamos, Importante. claro, si nos vamos al tema de los mejores vinos, yo te diría que hay que respetar el tema del viejo mundo, que es donde básicamente nace el tema del vino. Ujú. Y quienes desarrollan el tema del vino comienza la Iglesia Católica, comienza a desarrollar el tema del vino y luego en la Revolución Francesa, básicamente los franceses despojan a esos romanos de sus tierras y Ujú. los franceses comienzan a desarrollar. Dígase que cuando vamos al viejo mundo encontramos vinos que no se pueden descartar. Francia, o sea, es uno de los que mejor produce los mejores vinos del mundo. También Italia, no se queda. España. Entonces, cuando estamos hablando, yo me enfrascaría básicamente en esos tres, pero como te digo, es una cuestión de gusto. Ok. Eso no quiere decir que haya un californiano que dé la talla Ujú. o un chileno. Entonces, para todo hay para todos y de calidad. Cuando hablamos de eso de los gustos, por ejemplo, mucha gente sabe, yo creo que eso es cultura general, o sea, que el vino sea muy caro no quiere decir que el vino sea bueno. No sé qué tú pudieras decir al respecto, o sea, eso no tiene que ver con el precio. Por ejemplo, yo estaba hablando con alguien anteriormente, creo que fue en otro podcast, o si no era hablando normal, que él probó un vino en Nueva York que era de $10 y quedó dentro de los tops vinos del mundo. Y Ujú. era, o sea, $10, era bastante asequible. Y hay otros vinos que son sumamente caros. Entonces, ¿qué tú puedes decirme de eso? El tema precio-calidad Ajá. es un tema variable. Por ejemplo, en este país, el vino, si tú me preguntas, sí es precio-calidad. No es verdad que un vino de 2.500 pesos va a ser la misma calidad que un vino de 500 pesos. Hay Ok. algunos vinos donde no se aplica esa teoría. Por ejemplo, los vinos más vendidos en el país, hay unas etiquetas californianas que están bien rankeadas, Ujú. que siempre uno lo menciona y dice, yo siempre bebo tal vino. Y esos vinos llegaron a un precio de venta al país, por ejemplo, en 700, 800 pesos, y ahora están en 1.200, 1.300 pesos, y de ahí no van a bajar. ¿Por Tienen qué? como una patica. ¿Eh?
Tienen como una patica. van subiendo, claro, porque obviamente por el tema del consumo, nosotros mismos al consumirlo tanto y decir, bueno, ese es el vino que a mí me gusta, consumirlo tanto y no variar, Sube. la gente, o sea, obviamente los distribuidores dicen, vamos a subir para, ya dimos un precio de introducción y vamos a ir subiendo y van a seguir subiendo. Y eso no necesariamente quiere decir que el vino sea un vino de 1.300 pesos realmente. Por ejemplo, son vinos que etiqueta californiana, viajas a California, como me pasó el año pasado, y están en 8, 7 dólares. Y es, es sorprendente. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo, definitivamente traer un vino a este país no es fácil. Los impuestos, los impuestos aduanales, más los impuestos del país, son bastante pesados. Y yo que he hablado con personas que han querido traer vinos, productores y demás, se hace cuesta arriba. No sé si me hago entender. Entonces, básicamente infla el precio mucho más de lo que debería. Y lo que un vino te cuesta en España, algunos 5 dólares precio allá, o 10 dólares, euros, perdón, aquí en el país te vienen costando 2.500. Wow. O sea, es lo normal. En eso de la temperatura y el transporte, me llama la atención el hecho de que quizás en Europa, como tenemos eso de las estaciones bien marcadas, aquí en este país es muy caliente. O sea, no es la temperatura ideal. Y algunos vinos, tú me corriges en esto, algunos vinos dice la etiqueta que se deben a tomar a temperatura ambiente, pero es la temperatura ambiente de ese país donde se produjo, Claro. no aquí. O sea, ¿cuál sería la forma ideal de tú guardarlos en la nevera, si tienes nevera, o en la neverita que tienen, que venden para eso? ¿Cómo sería la manera ideal de conservarlo, de que se mantenga de una forma óptima? Bueno, lo ideal es que no pase de 22 a 24 grados Celsius, que no pase. O sea, que ya después de que tú lo tienes 26, 27, eso no es bueno para conservarlo. Tampoco es bueno que tú tengas la neverita un día en 10, otro día en 20, otro día en 26. No, esas variaciones alteran el vino. El vino es muy sensible. Entonces, lo ideal es que tenga una temperatura constante. Que si lo tienes en 20, un día esté en 20, 21, 19. Y de esos 3 grados no debe pasar. Debe manejarse en esa línea. Es como dices, temperatura ambiental. En algunos restaurantes me traen un vino, cuando me lo dan a catar como anfitriona, yo lo pruebo y le digo, ok, sírvenos un poquito a cada uno para como mantenernos, porque fuimos a beber vino, ¿verdad? Le digo, tráeme una champañera y déjamela ahí. Lo pongo 3 minutos, lo cronometro, porque obviamente como ando con una persona, uno pierde el tema del tiempo. Entonces lo cronometro, inmediatamente pasa los 3 minutos, lo saco el vino y ya lo sirvo y ya se mantiene a un nivel fresco en agua con hielo. Si quieres enfriar un producto, solamente tienes que ponerlo en agua caliente directo. Muchas personas en agua con hielo directo. Muchas personas lo que hacen es que lo ponen con hielo, pero con solamente hielo tardaría un poquito más. Tú que sabes de cocina, sí, obviamente no me dejas mentir. Entonces, ¿eso no altera el sabor? Por ejemplo, porque yo también he escuchado eso, no sé si es un mito urbano, que si el vino es malo y tú lo enfrías, tú puedes engañar el paladar. Claro, eso es así. Porque obviamente es como una limonada fría. Si tú mientras más fría la tengas, la lengua se duerme por el frío. Y obviamente, mientras menos calidad tengas, yo te digo, oye, si quieres complacer a ese invitado que te trajo un vino que tú sabes que no es tan bueno, mételo en el freezer, decórchalo, porque es una obligación de etiqueta y protocolo, que si somos 2 o 3 personas y un vino da para 2 o 3 personas, tú lo puedes descorchar, lo deberías de descorchar. Entonces, lo descorchas, lo sirves bien fresquecito, frío, y vas a engañar la lengua y decir, oye, pero este vino está muy bien. Y lo dice, ay, si tú supieras el precio y tú... Qué buena técnica. Uno se ríe. Pero es verdad. Mira, otra pregunta. Para probar un vino, yo fui, por ejemplo, a New Hampshire. En New Hampshire ellos tienen un viñedo, se llama Sweet Baby Winery. Es una cuestión familiar. Lo que tú haces es que tú eliges los vinos que tú quieres probar, después tú te sientas. Ellos te llevan un bloque de queso grandísimo con una galletica y te van llevando tu copita de vino. Son como así. Entonces tú pruebas. Al final tú terminas bien happy. Bien happy. Pero yo no sé si es siempre así o tiene que ser pan. Bueno, en la escuela probábamos era con pan para limpiarnos el paladar, no sé qué, y agua de gas, no sé qué. Pero ya cuando hablamos de cata, si yo voy, qué sé yo, a una cata tuya, para yo limpiarme el paladar, ¿qué tú usas? ¿Qué sería Para lo ideal? cambiar de un vino a otro, lo ideal es agua con gas
poquito de pan. El queso obviamente es un tema para tú aguantar, para tú añadirle grasa, a veces hasta para maridar. Para beber más. Sí, y también para que bebas más, consuma más en un tema de un rejuego o algún maridaje específico. Pero para cambiar agua con gas, poquito de pan. No, este pan no puede tener ajo, no puede tener nada que altere el tema, o sea que sería pan solo. Ok. Ujú. Entonces también, ¿qué sería una cata sensorial? Una cata sensorial es lo mismo que una cata. Tú Ok. usas los sentidos, por eso se llama sensorial. Y los sentidos que tú usas es la vista, luego el olfato y luego el gusto. Entonces, Ok. básicamente es una cata sensorial. Tú analizas el vino a esos 3 niveles: visual, olfativo y de gusto. Cuando yo lo veo, cuando yo observo el vino, ¿qué cosas yo debería? Obviamente va a depender del vino, me Ujú. imagino, 100%. Pero ¿qué cosas yo debo buscar? Por ejemplo, una cosa que también dicen mucho. La copa va a depender, va a diferenciar el sabor si es de vidrio o de Cristal. cristal. ¿Eso Sí. cambia el sabor? Cambia definitivamente, Ok. Elis. Por ejemplo, el grosor del cristal generalmente no te deja percibir, no abre tanto el vino, ni te deja percibir. Mientras más fino es el cristal, pues O sea, te que va, sea como va a porosa. abrir un poquito más, porque tiene como más espacio para Ujú. oxigenar. Ujú. Y los aromas se perciben mucho mejor, tanto a la vista, porque el vidrio, al tener varias capas, no te deja visualizar bien el color y demás. Ujú. El cristal sí. Y luego, para rotar, se va a airear más porque tiene más espacio Ujú. y luego en nariz te va a abrir más. Ok. Siempre es bueno comprar copa de cristal y que estas, mientras más finas sean, mejor. Y eso que dicen de las gotitas, mientras más gotitas tienen, ¿qué es lo que dicen? La lágrima, las piernas, ¿verdad? Ajá, que eso, no sé si esos son mitos o reales. Obviamente yo estoy hablando como quien no sabe nada, pero es simplemente para sacar de la duda. Cuando tienen muchas gotitas, las lágrimas, ¿qué significa eso? Cuando Te tienen habla pocas, del nivel de alcohol. Si pasan, mientras más rápida pasan las lágrimas, ujú, pues hay un nivel de alcohol más alto. Y también entre la nariz y cuando te lo cates, que lo ujú, lleves a boca, vas a poder percibir y decir, wow, pero con razón. Al principio tienes que dejar que fluyan porque las lágrimas, obviamente, como estás rotando, bajan todas rápidas. Pero ujú. luego te fijas en si son lentas o son rápidas. Y mientras más rápida bajen, te vas a dar cuenta del nivel de alcohol. Obviamente es un tema de experiencia. Excelente. Y cuando hablamos también en los sabores del vino, cuando se habla de seco, semiseco, ¿eso es literalmente eso o eso quiere decir que es dulce, no dulce? O sea, Mira, tenemos el seco, que es ujú, literal seco. Tenemos el abocado, que casi no se habla, que es entre seco y el semidulce, que es ujú, como ese vino que es afrutado, pero no llega a ser semidulce. ok, Casi no se usa, yo no lo digo en mi cata para no confundir. ok. Luego está el semiseco, que es lo mismo que semidulce. Y luego tenemos lo que es el dulce, que Ujú, obviamente muchas personas me están diciendo ahora con esta tendencia de hacer vinos afrutados, ujú, me dicen, este vino es semiseco. Y le digo yo, seguro. Vuelvan a llevarse otro sorbo, traguen, y si le queda el dulzor cuando traguen, algún dulzor sutil, ujú, pues realmente es semiseco. Y ellos me dicen, no, no es semiseco, porque se dan cuenta. Muchas personas se dejan engañar por el tema frutal porque ya está en nariz, ujú. luego tragan y dicen, está frutal porque no es difícil, no es tan ácido. O sea, ahora mismo la tendencia es hacer vinos. Antes, el productor hacía vinos y ya, Ujú, y eran vinos de calidad, otros no, y tú tenías que bebértelo. Pero ahora el productor está haciendo vinos para básicamente venderlos exclusivamente y está haciendo vinos que se adapten al paladar. Si te fijas, tenemos estos vinos californianos que tienen cierto azúcar residual, ujú. que en boca hay, pero este tiene un dulcito. Ese dulcito es obviamente un azúcar que le dejan Ok. intencionalmente, pero no llega a ser semiseco. No es un vino semiseco, es un vino seco a frutal, o sea, frutal con un poco de cierto azúcar, que no Ok. llega al nivel para ser semiseco. Entonces, Entonces yo les digo, no se dejen engañar, esto es un vino seco y han hecho vinos adaptados. Si te fijas, tenemos etiquetas más llamativas, un gordito, tenemos ujú, etiquetas más de... Y los nombres también, que son los que más gustan. Mientras más morboso o mientras más como que me llamen, dime pues una vez. Pulito. Ah, ok. Hay muchos que llaman la atención. Ujú. Hay uno que se llama Macho Man también, que concho. Eso es mercadeo. Sí, realmente es mercadeo.
y Ok. va a llamar la atención. Ahora mismo en tema del nombre, Ujú. las bodegas están haciendo nombres, por ejemplo, tenemos The Invisible Man, que es una etiqueta increíblemente española, Ujú. pero esta casa, esta bodega, está, yo diría que tomando lo bueno, lo bueno que tiene para enseñar las etiquetas californianas, Ujú. que los californianos vinieron a marcar la diferencia. Y Ok. por eso están rompiendo con tema de Son ventas. muy buenos vinos, en verdad. Me llama la atención que tú dices que la gente se deja engañar. O sea, cuando tú vas a probar vino, tienes que ir con la mente abierta y dispuesto como a aprender, a entender todas esas cosas. No es solamente, o sea, como que tú tienes que romper ciertos acuerdos en tu mente de que las cosas son de cierta forma y tú tienes que ir así mismo, con la mente abierta a la hora de probar. Claro. Cuando van a una cata, generalmente me dicen, a mí no me gusta el vino tinto. Yo no sé por qué, pero no me gusta. Ujú. Le digo, has venido al lugar indicado, porque en mis catas yo le doy les doy a catar vino blanco, vino rosado, que generalmente es semiseco, Ujú. y vino seco tinto. Ok. Entonces le voy enseñando y le voy enseñando las sensaciones y le voy diciendo, y ya ellos saben y me dicen, a mí me gusta el vino blanco por su acidez. Me gustan los vinos blancos de uva tal y ya se comienzan a expresar porque ya tienen cierto conocimiento Ujú. y es un tema del vino blanco, la acidez, el vino tinto, los taninos, qué son taninos, la astringencia, esa manchosidad que sientes en boca y Ujú. nos vamos en una hablando hasta que ellos logran sacar y dicen, mira, a mí me gusta tal vino. Me pasó un estudiante de Pucamaima que a Ujú. ella no le gustaban los vinos y a ella le gustó en Ocoa Bay un vino que se hace de chinola y de mango, se llama Wow, qué Key chulo. Bay. Entonces, realmente en esa parte me encuentro con el tema de si llamarle vino o no. Realmente sí está aceptado tú llamar vino a un fermentado de una fruta. Si le llamas obviamente eh, vino de piña, vino, le puedes llamar vino de fresa, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque si nos vamos obviamente Ujú. a definir qué es un vino, Ok. vino es el resultado de fermentar el mosto de la uva, de la Ah, ok, vid. eso te iba a preguntar. Entonces ahí tengo un encuentro, pero al final sommelier es sommelier, que era el sommelier de allá de Ocoabay, Ujú. estuvimos hablando de eso y los dos, o sea, estuvimos de acuerdo en ese tema de que no debería, pero es así, lo aceptaron y se puede llamar vino de X fruta. Y eso Ok. está bien, que Ocoabay y quiso tener ese tema de ese vino pues de chinol y de mango y te puedo decir que está muy bueno, es semiseco. ¿Dónde no lo encuentro ese vino? Bueno, los vinos de Ocoa Bay, ellos tienen una sucursal en la zona colonial y otra en Piantini. Y aparte, yo creo que lo mejor es irse a vivir la experiencia Ocoa Ir para Bay. allá. Ahorita me hablabas del tema de los vinos que se están produciendo acá en el país. Ujú. Yo diría que más que buenos vinos, deberíamos ir a vivir realmente una experiencia. Hay muchos dominicanos que no han podido ir a un viñedo, no han podido estar en una bodega. Entonces, qué mejor que tú vayas a Neiva, que es más bajo costo, e irte también a Palmar de Ocoa, en Ocoa Bay, y Ujú. disfrutar, vivir esa experiencia. Y muchas personas dicen, que ese vino no sirve. ¿Sirve o no sirve? Señores, en este país se está haciendo vino y el Ujú. vino hay que estar, uno tiene que estar abierto y decir, oye, este es un vino que en vez de ser de una cosecha de una vez al año, son 2 veces. Hay sensaciones que yo se lo dije a mi grupo, ustedes van a sentir sensaciones salinas, minerales, van a sentir otras cosas que obviamente por el golpe del mar, del mar de Palmar de Ujú. Ocoa, ustedes van a sentir y tienen que estar abiertos porque muchas personas quieren probar y que sea de una misma calidad de un vino español o Lo que californiano. tienen en su mente así grabado, quieren eso mismo, no están Y abiertos a la yo le digo, experiencia. ábranse y ábranse al tema de vivir la experiencia. Ujú. Y en su mente no esperen que ese vino sepa igual a otro que ustedes han tomado, que sí está, obviamente, dentro de los climas templados. Es admirable. Nosotros somos, para no decir, el único país del Caribe que produce el tema del vino. O sea, si no seríamos de los pocos, Wow. realmente. Y eso es admirable. Sí, en verdad sí. O sea, la tierra dominicana es bien agraciada porque aquí se dan muchas cosas. Sí. Y hay muchos microclimas. Quizá no se noten tanto las estaciones, pero sí hay muchos microclimas que te permiten muchos rejuegos. Porque, por ejemplo, aquí se da chocolate. El chocolate se exporta. Uno de los mejores cacao del mundo somos Exacto. nosotros. O sea, si te fijas, Suiza tiene el mejor chocolate, pero ellos no tienen el Es de tema de la aquí que producción viene. del cacao. Ujú. Entonces, vete a ver. Igual con el café. Igual con el café, igual con el tabaco. Entonces, a la hora de tu maridar, que sería mezclar el vino con la comida, Cazar, exacto. así, Los alimentos que estamos comiendo en ese momento con el vino. Ajá. ¿qué sería, si hay alguna regla ideal? O sea, porque muchas veces la etiqueta te dice, mira, esto es bueno para esto, esto y esto.
¿Hay alguna regla? Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon va con esto, el Malbec va con esto, la Shiraz va con esto. Mira, en ese tema hay un de orden. Hay Ok. cosas que van bien y hay otras que no. Pero realmente, según lo que he vivido en el tema del maridaje, es algo de percepción. Según tu gusto. Ah, ok. Porque me pasó Ok. en el último evento que tuve, que realmente ahí hicimos un maridaje de Ujú. uva merlot con unos arancini de osobuco. Y resulta ser que todo el mundo coincidió con que maridaba, pero había una persona que no. Entonces, en este caso, yo lo que le explico es cuando viene a ver es que a usted no le gusta el osobuco o usted usualmente no tiene esa tendencia. Y no es que obviamente lo estoy respetando ni mucho menos. Ujú. Pero me ha pasado que mitad le gusta, mitad no, o a la mayoría le gusta y es Ujú. algo más subjetivo. Y para mí, o sea, me han dañado, tú obviamente como experto de alimentos y demás, te darás cuenta que, por ejemplo, maridaje, si yo digo ceviche de mero marida con un Sauvignon Blanc o uva verdejo, por Ujú. ejemplo, sin ningún problema. Pero a mí me dañó un maridaje porque el chef se le ocurrió ponerle un poquito más de aguacate y un poquito más de maíz. Y obviamente El el dulce. ceviche se marida por el tema semejante, Ujú. o sea, en este caso, acidez con acidez. La Ujú. acidez que tiene el limón que le agregas para marinarlo, Ujú. pues es la misma acidez que va a estar de manera igual a el tema de la acidez de la uva, del Sauvignon Blanc o del verdejo. Entonces, en este caso, tenía aguacate que tiene tendencia a grasa, Y como obviamente, dulzón también. y tendencia dulce también. Y tenemos también la tendencia del maíz, que también tiende a neutralizar el tema. Ujú. Entonces, obviamente, me estaba quitando el protagonismo de la acidez. Ok. Y me dijeron, mira, yo siento que el vino me sobresale por encima de... Y era real. ¿Y que yo podía hacer, Elis? Yo le dije la verdad. Señores, pasó esto y aquello. Y sí, es verdad lo que ustedes dicen. Hay, o sea, hay un maridaje, pero es como así el maridaje, no un maridaje perfecto. Ujú. Para que sea un maridaje perfecto, tiene que estar de esta manera. Entonces, sí, bueno. Ajá, entonces... Entonces, lo ideal, yo no sé qué tú digas, si hay que maridar sabores con sabores que sean similares, o sea, dulce con Hay dulce. maridaje por semejanza y hay maridaje por contraste. Ok. Por ejemplo, tenemos el tema de el blue cheese Ujú. con el Oporto, que es un vino dulce de Portugal, Ok. Porto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el tema de que tienes un blue cheese que es salado, Ujú. luego tienes un dulce, por ejemplo, Ujú. pero los dos se maridan por tema de que son longevos los dos, duran mucho en boca Ok. y no van a competir. Por ejemplo, si tienes el blue cheese siempre dicen, este queso me deja una sensación fuerte y por un buen rato. Ujú. Asimismo es el Oporto, por el nivel de alcohol y el azúcar, obviamente van peleando. El nivel del alcohol que tiene un Oporto es 22-24% de volumen alcohólico, es alto. Ujú. Entonces ahí Muy tenemos ese bueno. maridaje. Últimamente estoy haciendo maridajes con personas y les ha encantado, por ejemplo, el queso Pepper Jack con un vino semiseco, un Zinfandel o un moscato, un Ujú. moscatel. De repente ese semiseco me contrasta el tema dulzón, ¿verdad? Me Ujú. contrasta el tema del picante y va perfecto. Entonces, pero dependiendo, porque si me ponen ese queso Pepper Jack, me le agregan otra cosa, de repente me cambiaría el factor y me dañaría el maridaje. Entonces, eso es algo que realmente va a depender y el chef influye mucho en el tema. Definitivamente el sommelier tiene que sentarse a hacer una prueba de menú. Sí, eso yo lo veo mucho, que el chef y el sommelier hacen consenso, se juntan, mira, en el menú tú tienes esto, vamos a poner esto va mejor con esto. Y yo creo que también en los tasting, no sé si te han invitado, pero en los tasting menus, Ujú, en las llevan a los sommeliers y los sommeliers claro, conversan con el chef y deciden, mira, esto va mejor con esto, con aquello, y tienen que hacer esa simbiosis para que eso es. sea mejor, porque al final, cuando tú combinas muy bien el vino con la comida, eso potencia muchísimo lo que tú estás ofreciendo y es una experiencia aún mejor para el cliente y es más memorable. Eso es así. Siempre tiene que hacerse esa reunión, debería de hacerse, donde ahí se hace el taste panel, lo probamos y Ujú. vamos a maridar, a ver qué se tiene. Por ejemplo, me pasó que en una prueba de menú había un arroz marroquí que iba bien, pero en vez de ponerle 3 4 pasas, me le pusieron como 12. Y Ok. obviamente la tendencia dulce abundaba y yo no, es difícil maridarlo con un vino que es seco. Ahora, el arroz iba bien porque era especiado y el vino era especiado. Ok. Entonces hay que graduar, controlar para ese tipo de fallos y hacer ese taste panel.
Sugen, una pregunta, otra pregunta que me surge ya yéndonos más a lo personal. ¿Tú tienes algún sommelier o algún chef que tú admiras, que te inspira, que tú dices, wow, ese quiero ser así, o me gusta lo que él está haciendo? Mira, realmente con ese tema, yo pertenezco a la Asociación Dominicana de Sommelier. Yo admiro y aprecio a todos mis compañeros sommelier, porque te digo algo, es valiente. Ellos trabajan ahí 12, 13, 14, 16 horas trabajando en un restaurante día a día. Okay. Y yo que trabajo en hotelería, eso es admirable. Son personas que no tuvieron quizá esa misma oportunidad que yo tuve en estudiar en universidad, en colegio y demás, y se abrieron puertas. Empezaron como camareros, tuvieron la disposición, se les ofertó el tema de hacer un diplomado porque eran los mejores vendedores, hicieron el diplomado y cuando lo ves expresarse son personas que te hacen cata a un buen nivel. Y para mí eso es admirable. Qué Tú me vas a decir, si tengo algún mentor o algo así, en el país realmente tenemos a Carmen Cataldi, que falleció, obviamente una mujer bastante admirada, y el señor Pablo Díaz, que lo admiro por el tema de que él creó el tema de la Asociación de Sommelier. Okay. Él se encarga de anualmente enseñar y él tiene una escuela de sommelier y para mí es admirable tú poder dedicarte a la enseñanza y tú decir que hay una asociación de sommelier y que hay, obviamente se habla de vinos y yo soy sommelier porque fue uno de los 2 diplomados que tomé y es gracias a ese tipo de emprendimiento, de ese tipo de visión. Si él no hubiese sido visionario de hacer un libro en un momento donde aquí no había ningún libro hablando de vinos, realmente es admirable. Eso yo no sé, yo no soy de la que digo que me lo sé todo, claro que no, todos los días aprendo algo. Si me preguntas cuál es mi etiqueta de vino favorita o mi vino favorito, te voy a decir que tengo uvas específicamente de países, Yo más también. no tengo una etiqueta de mi favorita porque todos los días, Eli, se hacen buenos vinos, se sacan buenas etiquetas y yo no me cierro a que el mejor vino tenga que ser el que haya dicho un crítico o el que más, y al final que la gente diciendo, al final, vi vino, es muy bueno porque lo critican todo el mundo y mayoría siempre va a ganar, no porque un crítico haya dicho, este me gustó, quizá le gusta a esa persona ese crítico. Y eso es algo muy personal, no es que yo no crea en críticos, ni mucho menos, tienen objetividad y demás, pero yo he visto que en el tema del vino y en esos críticos hay un tema más sentimental. Este vino le gustaba a mi abuelo y tengo este vino que tiene 50 años, este es el mejor vino y cuando lo catas, obviamente por un tema de años te arriesgas a que este vino esté declinado. Y realmente yo lo veo, es un tema más sentimental. El vino es pasión, es placer, es amor, es recordar. De repente tú tener un vino que descorchaste el día de tu boda y guardarlo, probablemente no sepa igual definitivamente, pero pasa y se hace. Y es algo sentimental. Tú decir, este vino era el favorito de mi abuelo. Y es algo así, el vino es así. ¿Tú crees que el vino sepa diferente dependiendo dónde estés? O sea, el ambiente, por ejemplo, la persona con la que estés. Claro que sí. Yo, por ejemplo, Elis, tú me vas a decir loca, si no es algo objetivo que yo tengo que catar un vino, yo generalmente no me gusta tomar vino sola, porque sí, yo creo que el vino debe ser en compañía, a menos que tú me digas, Sugen, yo quiero que tú me cates este vino, yo me siento y te hago todo el tema de catar ese vino, te lo escribo, te lo plasmo, te doy mi percepción sin ningún inconveniente, porque soy una profesional, pero yo creo que el tema del vino, las bebidas alcohólicas en general, es para tú compartirlo. Yo no soy una persona que me bebo, por ejemplo, un trago de ron o un trago de whisky o algo yo sola en mi casa, ni una botella de vino yo sola en mi casa, quizá una copa para acompañar una comida, pero soy más de compartir y no tiene que ser con una pareja, amigos, una amiga, familia, o sea, ¿qué mejor pretexto? El vino es para disfrutarse y disfrutarse. Hay personas que se lo beben solo y eso está súper bien porque si usted se siente bien en su soledad, porque son personas que les gusta estar solo, que quizá en una compañía, pues no se sienten bien. Yo soy bastante social, me encanta compartir, me encanta hablar, yo creo que yo nací para eso y nací también para enseñar. Sí, entonces, se te da muy bien. Lo disfruto, gracias, lo disfruto y soy así, esa es mi manera de ser, pero el hecho de que yo le esté diciendo no significa que tenga que ser así. Uno tiene que conocerse, saber lo que le gusta y hacerlo. Me surge o me viene también otra cuestionante y es, por ejemplo, cuando tú, y ya para finalizar un poco, que esta pregunta sí siempre la tengo en la mente, cuando tú ves esos vinos viejos, esos vinos en las películas, que tienen años y se encontraron este vino en una cueva con telaraña y de todo, eso pasa en la vida real, que el vino se
mantiene así de bueno, se vuelve mejor. ¿Eso es un mito o cómo es eso? Mira, en España está ese tema de una cava que es subterránea, porque obviamente el tema de ser subterráneo, tú sabes que el subsuelo, abajo, Ujú, obviamente mantiene la temperatura y por más sol que dé, o sea, tú no necesitas ahí un tema de un aire ni nada porque lo mantiene, se mantiene fresco. ujú. Y es un tema donde se usaba. Yo, por ejemplo, visité uno en Madrid y ahí había vinos viejos, o sea, vinos bastante de 100 años y Wow. demás, o sea, tú le veías la telaraña. Realmente en ese caso uno coge el riesgo de que, por ejemplo, el corcho coja una enfermedad, de que el vino, y habría que ver si el vino fue hecho para que sea de guarda y cuando fue hecho, qué tiempo de guarda, o sea, promedio dieron, 50, 60 años, 20, 10. Ten pendiente que el 95% de los vinos que salen al mercado son etiquetas comerciales y deberían de consumirse de 5 a 6 años. O sea, Eli, si tú me dices, me compré tal vino que compraste en el supermercado, Ujú. me dijiste, lo voy a guardar 10 años. Vengan a ver esta triste historia. Qué fuerte. Realmente, probablemente esté declinado y Ujú, haya perdido sus propiedades porque fue un vino que el productor hizo de rápido consumo para que inmediatamente salga con el cuidado adecuado, ujú. dure unos 5 o 6 años en una vida útil, porque el vino nace, crece, obviamente evoluciona y luego hay un momento donde él Declina. va declinando, pero él no declina de un día a otro. Ujú. Yo tengo un grupo de personas que son amantes al vino y a mí me encanta el vino listo y a ellos les encanta el vino cuando va bajando, declinando, pero está en este punto, no es que está declinado Ujú. completamente. Y a ellos les gusta así. Yo me di cuenta y le dije, ¿a ustedes les gusta el vino así? Ellos me dijeron, sí, a nosotros nos gusta el vino así. Y lo supiste identificar y yo dije, claro. Y recuerda que el tema el vino es de gusto, es cuestión de gusto, de cómo, a qué nivel tú estés. Por eso es que cuando la gente me dice, ¿qué vino tú me recomiendas? Le digo yo, ok, ¿qué vino estás tomando actualmente? ¿Qué vino te gusta? Yo ahora mismo estoy diciéndole en los talleres que en el mundo del vino hay que variar. Yo he hecho boche cuando tú me dices, a mí me gusta tal vino y es el único que yo bebo. Yo, Elis, prueba, prueba diferentes vinos, no tiene que ser con una casa distribuidora específica. Ujú. Prueba, sé infiel en los vinos, ¿eh? Eso es lo que yo invito. Yo en ese tema soy bastante variada. Me encanta, por ejemplo, voy un día al Bravo y en el especial que Ujú, ellos tienen, cojo 3 diferentes que nunca he probado ujú. y voy un día a la enoteca y voy a diferentes sitios al final y me encanta poder percibir. Y si me dices por cuál me voy a ir por un vino que no he probado, Ok, nuevo. Eso es así, me encanta hacerlo y lo hago de esa manera. qué Y eso chulo. es a lo que yo invito a que prueben, que exploren, porque como dijiste, el vino es un mundo, es amplio y Ujú. no se termina de conocer. No, No llega a un punto donde tú dices ya. Probablemente no, ni tampoco la cocina es bastante creativa siempre. y siempre hay tendencias. Entonces, el vino es un mundo. Ha sido de verdad un verdadero placer poderme dedicar y espero que sea muchos años más el Qué tema del bueno. vino. Yo creo que el vino y la cocina son dos áreas progresivas que siempre van transformándose, cambiando, innovando. Quizá la forma de hacerlo en el principio era como vemos en videos, que la gente lo pisaba en el jarrito y salía el jugo. Ya se ha modernizado un poco más. Claro. Pero como ustedes pueden ver, es bien complicado, es bien amplio. Y quizás no pasaríamos muchísimos episodios o quizás pudiéramos tener solamente un podcast hablando de vino. Pero yo lo que quise traerlo de manera un poco condensada, hablamos varios temas. Igual hay muchos temas más por explorar. Lo Claro. que sí quiero saber y te voy a preguntar, ya con todas tus vivencias, con todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, si tú pudieras darle un consejo a Sugen Lama de hace 5 años, ¿qué tú le hubieras dicho? Experimenta, bebe diferentes vinos, baja la aplicación Vivino, Ok. si existiese, obviamente en ese momento, Ujú, y hubiese, obviamente, y estudiar, o sea, lean. Ahora mismo tenemos muchos canales, tenemos YouTube, ujú. tenemos el tema del internet, donde lo que no se sabe simplemente lo googleas y lo ves. Yo siempre en mis clases invito al estudiante, esto es un degüello, y le digo, búsquenlo. Porque al final, si tenemos la tecnología y lo van a usar para Ujú, escribirse con sus novios o con quien sea, para ujú. chismear, que lo usen mejor para buscar y aprender. Le Constructivo. digo, busquen un video de cómo se hace un degüelle y ellos van y lo buscan y lo aprenden. O sea, al final hay que incentivar y las armas y las cosas que se presenten hay que tomarlas. Y esos son los consejos que yo daría. Que me sigan también porque mi página de Instagram es una página donde desde que tú le das a seguir, tú estás aprendiendo.
Entonces, ahí no hay restricción. Y básicamente la idea es que las personas cuando quieran, por ejemplo, conocerme, tener un contacto conmigo, tengan la opción de hacer un taller a nivel físico, conmigo personal, y esa es la idea. Pero yo no tengo límite, incluso hago live, que me pregunten, todo el tiempo estoy haciendo la sección de preguntas, siempre que encuentro un tema, pues lo abundo, y vienen muchísimas cosas buenas en Zulia Sommelier, Dios me Qué libre. bueno. También me gustaría saber qué tú piensas, o si tú te pones a pensar, imaginando que tú te fueras de esta tierra, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero ¿cuál tú quisieras que fuera tu legado? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? A mí me gustaría que me recordaran como una persona que vino a enseñar, a dejar sus conocimientos, a dar lo mejor. Una persona de bien que al final desea lo mejor. Yo no deseo ser, definitivamente no deseo ser la mejor, porque al final lo mejor en algún momento pasa. Sí. Pero sí me gustaría, como la señora Carmen Cataldi, que paz descanse, que realmente dejó su legado. Y cuando se habla de vino, nunca se deja de mencionar esa mujer. Una mujer con elegancia, con capacitación, que se dedicó a enseñar a todos los que pudo. Entonces, realmente si me preguntas, me di cuenta de que mi pasión está en el mundo de los vinos, que me encanta, pero también está en enseñar, en la docencia. Yo no me dedico full al tema de la docencia en las universidades porque tú sabes que no hemos visto a un profesor rico, ¿verdad? Hacerse rico. Entonces yo emprendí y mi hobby, mi pasión, mi amor está en la docencia. Qué O sea, yo me di cuenta un día que yo estaba en clases y yo estaba muy agotada del día que había tenido, había ido al gimnasio, muchísimas cosas. Y me pregunta el estudiante, profesora, ¿usted como que se siente? Porque se me notaba en la cara. Y yo decía, wow, por primera vez en 2 años que tengo dando clases, no me había sentido como con esas ganas. Quizás tiene la defensa baja, no sé. Y ahí fue que me di cuenta de mi gran pasión por enseñanza. Me llena cuando alguien me escribe y me dice, wow, me encanta seguir tu página, me encanta lo que enseña, me encantó tal sección, tengo tal pregunta, me encanta. O sea, eso es una cosa que me la vivo. Más que decirme, me gané tantos miles de pesos en hacer esto. Obviamente es un de orden, una cosa viene con la otra. Pero realmente tú poderte dedicar y trabajar a algo que tú sientes que te gusta. Y el tema de enseñar sobre la bebida y el vino ha sido como mi pasión. Cualquiera puede hablar de vino, pero no cualquiera puede enseñar. Cualquiera puede saber de vino. Tú puedes básicamente pasarte una semana estudiando día a día y vas a aprender muchísimo, claro que sí, y podemos hablar y tú me lo vas a demostrar, pero no todos tienen la capacidad de enseñar y de decir y tener esa paciencia y decir, ven, mira, esto se hace así, 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 así. Y te ha pasado personas que saben demasiado y no saben cómo transmitirlo. Yo creo que una de las cosas más importantes y a veces quizá un poco sobrevaluada es el hecho de la persona que enseña, del profesor o el mentor o como tú le quieras llamar. Son de las personas más influyentes en la vida de cada persona. O sea, y es un deber y una responsabilidad tan grande tú impartir tu conocimiento. Yo creo que es sumamente importante, como tú dices, ser alguien que le apasione lo que está haciendo, que conozca lo que está haciendo y que le guste enseñar. Porque hay mucha gente que quizá está en escuela dando clases en universidades y no le gusta y lo está haciendo de una manera frustrante. Y esa misma frustración tú la transmites a tus estudiantes. Claro. Yo creo que eso es sumamente importante. De nuevo, muchísimas gracias a Sugen por estar aquí en este podcast. Gracias a ti, gracias de nuevo a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Esto es Guadache. Pueden seguirnos a través de Guadache RD. Y señores, sigan en las redes sociales. It's a Wrap. Esto se queda en los archivos y pasen feliz resto del día. Chao.